Viajar en carretera por México en los años 70 era una aventura de verdad, no el viaje cuidadosamente planeado con GPS y aplicaciones de tráfico que conocemos hoy. Una aventura genuina donde podías perderte, donde las descomposturas eran parte del itinerario, donde el camino importaba tanto como el destino. Los 70 fueron la época dorada del viaje por carretera en México. La red de carreteras federales estaba madura. Los coches eran grandes y cómodos a su manera. Las familias cargaban el coche familiar hasta el tope y se lanzaban a la carretera sin demasiado plan y con toda la disposición del mundo. Pero viajar así requería preparación, requería habilidades, requería una tolerancia al imprevisto que hoy muy pocos tenemos. Vamos a caminar por ese mundo, vamos a subirnos a ese coche y a recordar lo que era realmente viajar por México en los años 70. 1. El vehículo. El coche familiar por excelencia era el Volkswagen Sedán, el bochito, aunque para los viajes largos, lo ideal era algo más grande. El Datsun familiar, el Rambler Ambassador, el Ford Galaxy o la camioneta pickup con una caseta de madera improvisada en la caja eran los vehículos de las familias que se animaban a recorrer el país. Las camionetas eran el sueño, amplias, con espacio para todos, con capacidad para meter el equipaje, las cobijas, la hielera, y todavía sobrar lugar para que los niños se acomodaran en la parte trasera sin que nadie preguntara dónde estaba el cinturón. El cinturón no existía como preocupación real. Los niños viajaban encimados, durmiendo sobre maletas, trepados entre los asientos delanteros, asomando la cabeza por la ventana como si fuera lo más natural del mundo, porque en ese entonces lo era. Los coches no tenían ninguno de los sistemas de seguridad que damos por sentados hoy, sin bolsas de aire, sin frenos ABS, sin control de estabilidad. Lo que había era el volante, el acelerador, el freno y el criterio del conductor, y el criterio en carretera mexicana de los 70 significaba adaptarse a lo que viniera. 2. La planeación del viaje. Planear un viaje en los 70 significaba mapas de papel que conseguías en las gasolineras, en las oficinas de turismo o en la SAJOP si querías algo más detallado. Los extendías sobre la mesa del comedor y trazabas la ruta con un bolígrafo, anotando los nombres de las ciudades, los kilómetros entre cada punto, los lugares donde parar a cargar gasolina. No había aplicación que te dijera cuánto tardarías. Calculabas tú, si eran 400 kilómetros y manejabas a 80 en promedio, eran 5 horas. Pero eso era en teoría. En la práctica, la carretera México-Acapulco tenía curvas que te obligaban a reducir a 40. La México-Guadalajara tenía tramos en construcción permanente, y cualquier ruta hacia el norte podía sorprenderte con baches que no aparecían en ningún mapa porque nadie los había reportado todavía. El mapa era tu Biblia, pero era también tu fuente principal de frustración. Doblarlo de regreso correctamente era una habilidad que pocos dominaban. Leerlo mientras manejabas era peligroso. Así que el copiloto era esencial. Ahí iba la esposa, el hermano mayor, quien fuera que supiera orientarse, sosteniendo el mapa con ambas manos intentando descifrar si ya habían pasado el entronque o si todavía faltaba. Perderse era común y era aceptado. Pasabas el crucero donde debías haber doblado, te dabas cuenta kilómetros después y tenías que regresar. O simplemente parabas en la siguiente población a preguntarle a alguien, y ese alguien te daba instrucciones basadas en referencias que no estaban en ningún mapa. Sigue derecho hasta donde estaba el molino. Luego volteas donde empieza el Cerro Pelón y preguntas de nuevo por el camino a Oaxaca. 3. Las carreteras federales. La red de carreteras federales mexicanas en los 70 era funcional pero exigente. Las autopistas de cuota existían pero eran pocas y caras. La mayoría de los viajeros prefería las carreteras libres, más lentas pero sin costo, y esas carreteras tenían su propio carácter. La carretera libre México-Cuernavaca bajaba por el Ajusco con curvas que ponían a prueba los frenos de cualquier coche. La ruta hacia Veracruz cruzaba el Cofre de Perote con niebla permanente y temperatura bajo cero en plena verano serrano. El camino a Mérida atravesaba Puebla, Oaxaca y Chiapas en una épica que podía durar 2 o 3 días, dependiendo del estado de los tramos en terracería. Las carreteras federales pasaban por el centro de todos los pueblos. No había libramientos. Entrabas a cada población, reducías la velocidad, esquivabas los topes que aparecían sin señalización previa, atravesabas el mercado ambulante que se había desbordado hasta la calle principal y luego salías de nuevo a la carretera abierta. Era lento pero era vivo. Veías México de verdad. La gente, los mercados, las iglesias, los niños corriendo junto al coche.
Las carreteras de cuota eran otra cosa. Más rápidas, más monótonas, pero con la tranquilidad de una superficie pareja y sin interrupciones. Excepto cuando había neblina en las cumbres, que podía ser cualquier día del año. 4. Las gasolineras. En los 70, todas las gasolineras en México eran de Pemex, igual que hoy pero más. No había competencia, no había variedad de marcas. El letrero rojo y verde era el único que existía, y cuando lo veías después de muchos kilómetros de carretera sin servicio, sentías alivio genuino. El servicio era completo. Un despachador salía a atenderte, surtía la gasolina, limpiaba el parabrisas con un trapo húmedo que a veces limpiaba y a veces empeoraba la visibilidad, y te preguntaba si querías que revisara el aceite. Tú te quedabas sentado en el coche. Era el estándar. La gasolina nova era la común. La extra era para los coches más nuevos o para los conductores que creían que gastar más en gasolina hacía que el motor funcionara mejor. El precio era fijo en todo el país, marcado por el gobierno. Lo que sí variaba era la disponibilidad. En tramos largos entre ciudades podías encontrarte con gasolineras cerradas, con gasolineras que ya no tenían nova pero sí extra, o con gasolineras donde el despachador te decía que el surtidor estaba descompuesto y había que esperar. Muchos viajeros experimentados llevaban un tambo de 20 litros en la cajuela precisamente para esos momentos. La ansiedad por la gasolina era real, especialmente en rutas hacia los estados del norte, donde las distancias entre servicios podían ser de 100 kilómetros o más. 5. Las descomposturas. El coche se descomponía. No era una posibilidad, era una certeza estadística en viajes largos. Los sistemas de enfriamiento no eran confiables. Manejar por la sierra o por el desierto significaba vigilar el termómetro del motor con la misma atención con que vigilabas la carretera. Cuando el indicador empezaba a subir hacia la zona roja, sabías lo que venía. Orillabas el coche, abrías el cofre y esperabas. 30 minutos mínimo antes de intentar abrir el tapón del radiador porque si lo abrías caliente el agua hirviente salía disparada y podías quemarte gravemente. Esperabas, revisabas que no hubiera ninguna manguera rota, conseguías agua de donde pudieras, rellenabas el radiador y seguías. Algunos conductores apagaban el aire acondicionado y prendían la calefacción a todo lo que daba para ayudar a bajar la temperatura del motor. Manejar por Sonora en agosto con el calefactor encendido y las ventanas abiertas era una experiencia que formaba el carácter. Las llantas ponchadas eran igual de comunes. Llevar llanta de repuesto, gato y llave era obligatorio. Saber cambiar una llanta era una habilidad que los hombres de la familia enseñaban a sus hijos con la misma seriedad con que les enseñaban otras cosas importantes de la vida. Si se te ponchaba en carretera y no sabías cambiarla, esperabas a que parara alguien a ayudarte. Y en el México de los 70, la gente paraba. Los mecánicos de carretera existían. En cada ciudad mediana, había talleres que conocían todos los modelos que circulaban y que podían conseguir refacciones en un día o dos. Quedarte varado en un pueblo que no conocías durante 2 días mientras esperabas una pieza no era el fin del mundo, era parte del viaje. 6. ¿Dónde comer? La carretera mexicana tenía su propia gastronomía y era espectacular. No las cadenas uniformes que conocemos hoy, sino los restaurantes de carretera, las fondas familiares que llevaban décadas en el mismo lugar sirviendo exactamente las mismas cosas y haciéndolas igual de bien. Las fondas de carretera eran el estándar. Una construcción sencilla con mesas de plástico o de fórmica, manteles de hule, salsas en botellitas de vidrio y una señora en la cocina que sabía exactamente qué querías antes de que abrieras la boca. El menú era corto porque no necesitaba ser largo. Caldo tlalpeño, enchiladas, bisteca a la mexicana, arroz, frijoles y agua fresca hecha ese mismo día. Los puestos a la orilla de la carretera eran igual de importantes. En Veracruz parabas a comer mariscos frescos en un puesto de madera junto a la carretera con vista al mar. En Puebla no podías pasar sin detenerte por mole y chiles en nogada en temporada. En Michoacán el carnitas era obligatorio, vendidas en hojas de maíz desde una cubeta de metal por señoras que llevaban toda la mañana paradas junto a la carretera. Muchas familias llevaban su propia comida para ahorrar y para no depender de encontrar algo abierto en el camino. La hielera de plástico con refrescos de vidrio, tortas envueltas en papel de estraza, fruta pelada en una bolsa, gelatinas preparadas desde el día anterior. La hielera viajaba en la cajuela y se abría en los descansos en la carretera, extendiendo un mantel sobre el cofre del coche o sobre la hierba de la orilla. 7. ¿Dónde dormir? Los moteles de carretera eran el alojamiento estándar para los viajeros que hacían distancias largas. No los moteles de paso, que hoy tienen otra connotación,
sino los moteles de carretera genuinos, construidos junto a las rutas principales, con estacionamiento frente a cada cuarto, sin recepción elegante ni lobby, solo una ventanilla donde pagabas y te daban la llave. Los cuartos eran básicos pero suficientes. 2 camas con cobertores de colores que no combinaban con nada, un televisor de bulbos con 3 o 4 canales según qué tan buena fuera la antena, un baño con agua que a veces salía caliente y a veces no, y una ventana que daba directamente al estacionamiento donde estaba tu coche. Los niños adoraban los moteles no por la habitación sino por la alberca. Una pileta de concreto, no siempre limpia, no siempre con la temperatura adecuada, pero después de 8 horas en un coche sin aire acondicionado cualquier cuerpo de agua era el paraíso. Los papás abrían la puerta del cuarto y los niños ya estaban corriendo hacia la alberca antes de que las maletas tocaran el suelo. Las posadas y los hoteles en los centros históricos de las ciudades medias eran otra opción. Casamientos de arquitectura colonial con patios interiores, pasillos largos y cuartos enormes con techos altos que en verano eran frescos y en invierno eran glaciales. Costaban poco y tenían una dignidad que los moteles de carretera no podían igualar. 8. El entretenimiento en el camino. No había pantallas, no había tablets, no había reproductores de DVD portátiles, no había audífonos que le pusieran a cada niño en los oídos para mantenerlo en silencio. Había la ventana, había los juegos de palabras y había la radio. La radio de AM era el compañero de los viajes largos. La XCW llegaba a casi todo el país, y su señal era el hilo conductor que conectaba la Ciudad de México con cualquier punto del mapa. Las estaciones regionales aparecían y desaparecían a medida que avanzabas, reemplazadas por nuevas voces, nuevas músicas, nuevas noticias locales que te recordaban que estabas en otro lugar. Los juegos de carretera eran esenciales. Contar placas de diferentes estados. El que primero viera un coche rojo ganaba un punto. Las 20 preguntas. Buscar letras del alfabeto en los letreros de la carretera en orden, y todo el coche compitiendo por la W que nunca aparecía. Las canciones que los papás entonaban con una entrega que hoy sería material de video viral, pero que entonces era simplemente lo que hacías cuando la radio no llegaba. Los niños dormían. Esa era la estrategia definitiva de los padres con viajes largos, salir a las 4 o 5 de la mañana para que los niños durmieran las primeras horas. Los acomodabas en la parte trasera entre cobijas y almohadas, y conducías en silencio mientras el país dormía y el amanecer iba iluminando la carretera poco a poco. Era la versión mexicana del modo avión. 9. Lo que hacía especiales a esos viajes. Lo que definió los viajes por carretera en el México de los 70 fue la imprevisibilidad. No podías controlarlo todo. Las cosas salían mal. El coche se descomponía. Te perdías. La lluvia cambiaba los planes. Pero eso era exactamente la aventura. Viajar así enseñaba cosas que no tienen manual. Los niños aprendían geografía mirando cómo cambiaba el paisaje, cómo los volcanes aparecían en el horizonte y luego quedaban atrás, cómo el color de la tierra pasaba del gris del altiplano al rojo de Oaxaca, al verde intenso de Veracruz. Aprendían a leer mapas, a calcular distancias, a entender que México era enorme y diverso de una manera que ningún libro de texto podía enseñar igual. La convivencia forzada dentro del coche durante horas creaba algo que hoy es más difícil de generar. Conversaciones largas sin destino, discusiones sobre cosas sin importancia que de alguna forma sí importaban, silencios compartidos mirando el paisaje, canciones que toda la familia sabía porque las habían cantado juntos 100 veces. Los conflictos también, claro. Los codazos por el espacio, el calor, el hambre, el cuanto falta papá repetido hasta el agotamiento, pero hasta eso era parte de algo. Para quienes hicieron esos viajes, los recuerdos son físicos, el olor a cuero caliente de los asientos, el sonido del motor cambiando de tono en las subidas de la sierra, el frío repentino de las cumbres después del calor del valle, el primer letrero que anunciaba la ciudad a la que ibas y los gritos de los niños cuando lo veían. Los viajes por carretera en México en los 70 no eran cómodos ni eficientes, eran lentos, impredecibles, físicamente exigentes y emocionalmente intensos, pero eran viajes de verdad. Aventuras donde el resultado no estaba garantizado, donde llegar era un logro y el camino era una historia que contar. El México de esos años estaba ahí, al otro lado de la ventana, esperando ser descubierto kilómetro a kilómetro con nada más que un mapa de papel, un tanque lleno de nova, y la certeza de que lo que fuera que pasara, se iba a resolver. Cuéntame en los comentarios a dónde ibas de viaje con tu familia en esos años. ¿Cuál fue el viaje que más recuerdas? ¿Qué pasó en el camino que nunca olvidaste?
Queremos leer tus historias porque estos recuerdos son de toda una generación que conoció México desde el asiento trasero de un coche sin cinturón y con toda la vida por delante. Si este video te trajo de vuelta a esas carreteras, suscríbete al canal. Cada semana regresamos juntos al México que fue, que nos formó y que todavía vive en quienes lo recorrieron con los ojos bien abiertos. Nos vemos en el próximo viaje.